Y continuamos con nuestro programa, ahora sí, para conversar sobre nuestro tema preparado de inicio de este martes, que es cómo prepararse para el nido vacío. Estamos conversando con María del Carmen Rodrigo, psicóloga clínica, y ella nos trajo esta idea de hablar sobre un proceso que habla sobre ciclos también y sobre vínculos. Bienvenida, María del Carmen. Hola, Clara María, ¿cómo estás? Bueno, sí, la verdad de la historia es que yo lo estoy viviendo. Mi hijo ha partido a estudiar, mi hija ya tiene una vida armada, vive en mi casa, pero ella tiene una vida armada fuera de nuestra relación. Entonces, desde allí un poco me inspiré en poder escribir y revisé qué marco proponía desde la psicología clínica, qué marco teórico o qué propuesta terapéutica proponía esto del nido vacío. Y entonces llegué a la sistémica familiar y a cómo cada familia vive, mejor dicho, diferentes momentos de la vida. Y esto va marcando el orden de la familia, los cambios, la capacidad de flexibilizarse de la familia, las cosas que tienes que ir preveyendo para ese momento que va a llegar. Entonces, me pareció lindo el tema y te lo he propuesto y aquí estamos. Y estamos conversando, a mí me pareció muy adecuado porque sí pienso que el nido vacío es tal vez que algo que se siente mucho y de lo cual tal vez no se conversa con todo el mundo. Hay una situación de, tú me lo podrías decir con mayor claridad, pero una especie como de duelo, de me estoy separando de esta etapa. Tenía una etapa y estoy pasando a una etapa nueva, y es esta etapa cuando los hijos salen de casa, cuando los hijos empiezan a tener su individualidad, su independencia, toman sus propias decisiones. Sí, sí hay un duelo. Hay el duelo de este hijo que era mío y que estaba en mi casa y que era parte del sistema, frente al nacimiento de este hijo que hoy puede estar en mi casa, pero que ya no es parte de todas las actividades, o que ya se ha ido a vivir una vida que marca distancia conmigo. Claro. Okay. Me gustó que tú lo propones como la familia, o bueno, la terapia sistémica familiar lo propone a la familia como un mecanismo vivo. Y desde ese concepto me gustaría que nos lo compartieras. Un mecanismo vivo quiere decir que es un mecanismo que se construye, está constantemente en evolución. La llegada de un hijo, la partida de un hijo, el cumplimiento de tantos años en pareja, van haciendo que la familia tenga matices, colores distintos y vaya reorganizándose. Por eso es que no hay como una maternidad ideal o una forma ideal de vivir, no, sino que la familia con jerarquía clara y límites establecidos acorde y saludablemente cambia. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo hijos de 5 o 6 años. Mis reglas para mis hijos de 5 o 6 años no son las mismas reglas que voy a tener para mi hijo de 15. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir un mecanismo vivo. Es un mecanismo que se adapta a las necesidades de sus miembros. Si mi mamá siempre fue una mujer muy activa, entraba, salía y de repente cae enferma, yo no puedo seguir contando con la misma idea de mamá trabajadora y activa que tenía. Tengo más bien como parte del sistema que adecuarme a las necesidades que mi mamá presenta ahora. Claro. También hablas de los vínculos entre padres, hijos, hermanos, y eso se parte de esa posibilidad de que sea el mecanismo vivo, que esté permanentemente en transformación y que además se basa en estos vínculos. Y que además, y estos vínculos, sí, que además se basan en estos vínculos que son diferentes. Pensar que papá y mamá se quieren de una sola manera o se quieren para todo es quitarle humanidad a las relaciones, es limitarlas. Papá y mamá, mis papás de los 10 años no son mis papás de los 15, en cuanto a padres y en cuanto a pareja de esposos. ¿Ok? Y la relación que puede establecer un padre con su hija es completamente diferente a la que puede establecer con su otra hija o con su hijo. ¿Y esto qué tiene que ver con el nido vacío? ¿Cómo podemos comprender también esas fases o esas etapas de las que tú hablas? Ok, todos estos variantes, por llamarlos de alguna manera clara, todas estas variantes van incidiendo en nuestras relaciones. Si mis relaciones han sido enriquecedoras, si yo siempre he estado en contacto con mis hijos, si he podido como reconocer la diferencia de cada uno, mantenerme conectada con mi pareja, con mi esposo, como mujer y no solo como padre o madre, entonces yo voy a estar lista para el nido. ¿Ya? No quiere decir que no me va a doler. Las personas tienden a creer que cuando uno dice estoy lista es porque no te va a doler. Te va a doler.
yo puedo decirte, yo estoy súper feliz por mi hijo. O sea, me manda fotos casi todos los días, me cuenta que le va divinamente. Ha viajado en este mes, creo que ha viajado todo lo que no había viajado conmigo. Pero yo no te puedo decir que no lo extraño. O sea, hoy que él cumple 28 días afuera, ayer le decía a una amiga, mañana cumple 28 días, ella me decía, lo vas tachando, te ha cogido duro, me decía el nido. Y yo le decía, no me ha cogido duro, es solo que es imposible no recordar que se fue un martes. Entonces, si fue un martes y ya estamos cerca del mes, él se fue 14 y hoy es 12, hoy son 28 días, o sea, no hay ciencia. Y no te puedo decir que no lo extraño. O sea, no te puedo decir que a veces no llego y digo, ¿qué estará haciendo? Y está mi otra hija ahí, pero ella está con su enamorado o en las cosas de la universidad. O sea, también hay no puedo decir que hay un nido vacío con ella, pero también hay un marcado cambio de dinámica en la familia. Claro, y también dinámica tuya con él. No es lo mismo la presencialidad, misma casa, mañana, tarde, noche, que por teléfono o por WhatsApp conocer la realidad de tu hijo, ¿no? Y esto precisamente me pareció interesante que lo siguiéramos conversando y que lo desarrolláramos, porque no solamente te pasa a ti, le pasa a muchas personas, y nos va a pasar a todos. Totalmente. Eventualmente nuestros hijos van a partir. Y tú hablabas de un estándar de ciclo vital. Ajá. En donde hablabas sobre el tipo de joven. Eso quisiera que lo compartieras. Sí, justo por eso cogí el celular. Mira, la terapia sistémica familiar propone diferentes etapas, ¿ok? Entonces dice primero que hay un joven adulto no emancipado. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que es un chico que aún está en la casa, que sigue los reglamentos de papá y mamá. Imagínate tal vez un joven que está entrando a la universidad, 18, 19 años. Ok, ya hay una separación emocional de la familia, ya no le pide permiso para todo, ya más bien él va organizando su mundo fuera de casa. Luego aparece la pareja recién casada. Ok, la pareja recién casada, pues cada miembro, cada joven emancipado que se ha juntado comienza a presentar a las familias y comienzan a ver cosas que puedan compartir entre las familias. Por supuesto, mientras mayores afinidades haya, más enriquecida, más acuerdos va a haber. Mientras mayor diferencia, más enriquecido y probablemente también mayor conflictividad para llegar a acuerdos que nos hagan felices a todos, considerando que lo más importante aquí es la felicidad de las parejas. Luego viene una familia con hijos pequeños, el momento en el que tú estás. Están los niños chicos, vamos a la escuela, el kinder, la reorganización de la escuela, de los horarios para el ingreso a la escuela. Todo esto, esta es como, me parece que es el periodo más largo, ¿ya? Luego viene la familia con los hijos adolescentes, esto es más corto. Si tú te das cuenta, el niño nace de 0 y se considera niño, familia con hijos pequeños, podemos considerarlo hasta los 8 o 9, previo a la preadolescencia, que empieza entre los 10 y 11, y actualmente todavía se debate si dura hasta los 19, 21. ¿Ya? Mira, que ahorita que lo digo me doy cuenta que la más larga es la de la adolescencia. Es la más compleja también, porque hay que vivir este periodo en el que el niño tiene que diferenciarse. Esta familia con hijos adolescentes requiere diferenciación, es decir, el chico necesita tomar distancia de casa dentro de casa. Por eso muchas veces es muy difícil los hijos adolescentes, son muy difíciles. Claro, empiezan, tú lo dices aquí en estas notas que me enviaste, empieza a convertirse un individuo independiente y autónomo, y me interesa que lo veamos no solamente como en tercera persona, sino que rebobinemos y recordemos cómo nos sentíamos nosotros en esa etapa, porque así es más fácil verlo, así es más fácil recordarlo, entendiendo que el contexto, por supuesto que es diferente. Por supuesto, o sea, yo recuerdo en la adolescencia, por ejemplo, para mí era vital escoger cómo me vestía. O sea, mi mamá me vestía más o menos hasta los 10 años, pero a la entrada de la adolescencia yo necesitaba como poder vestirme con lo que yo quería, y esto era punto de quiebre, y creo que es algo que se mantiene todavía. A pesar de las diferencias y esto, todavía hay muchos papás que no, es que así no vas a salir, es que eso a mí no me parece. Ahí es cuando yo digo, hay que saber qué batalla se escoge, qué se va a pelear, porque el vestirme de X y Z manera es crear mi propia identidad. Claro, es búsqueda de tu propia identidad, correcto. Y no sé si hay más etapas de la vida, pero estamos viendo como ese ciclo, ¿no? Como el individuo, luego la familia, te unes, tienes una pareja, luego tienes hijos pequeños, luego hijos adolescentes. Y ahí viene la emancipación. Ok, el adolescente, digamos que sale alrededor de los 18 y 19, pero no se va. Sin embargo, ya se emancipa. Volvemos, el ciclo vuelve a empezar. ¿Te acuerdas que empezábamos con el joven adulto? Ok, el ciclo vuelve a empezar esta vez para mi hijo, ya no para mí. Entonces mi hijo comienza a
decir lo que le gusta, entrar, salir, a tener una vida ya sin mí. Esto me va colocando en un lugar, no es como, ya no soy la protagonista. Claro, secundario. Totalmente Sí. un papel secundario. A ver, no creo que los padres nunca son secundarios, ¿no? Entonces no me refiero a secundario. A que no es importante, claro, sino que Correcto. no es la vida del padre, sino la vida del Ya joven. es tu vida, así Exacto, es. ya es el joven o la joven quienes se van a equivocar. Ya no es lo que yo te digo. Si yo y te ahí digo es bien, no sale. entonces es cuando viene el conflicto de los padres de ya no poder entrometerse necesariamente Ajá. en esa vida, en esas tomas de decisiones Claro, en y en esa esos chica que errores no que me tal vez gusta. estás viendo que puedes cometer, Claro. pero ya no puedes entrar en ese cajón. Desde esta autoridad de Claro. padre a decirte, ya no puedo. O sea, Y eso es parte del nido vacío. para mí empieza ahí. Porque luego de esto ya viene la familia en las últimas etapas, ¿no? Fíjate cómo el ciclo se cierra y se abre dentro de la misma familia. Ujú. Estos padres que eran los jóvenes que salían emancipados, bueno, pues ahora llegan al momento en el que la vida de ellos ya está llegando a su último tiempo. Y llegar a X edad y ver a los hijos partir nos deja en esta sensación de se ha perdido algo, que es un poco el nido vacío, ¿no? Claro. Ya lo que me daba sentido como ser humano, porque como ser humano nos da sentido la maternidad. Es porque cuando la maternidad y paternidad Claro. llega te transforma. Totalmente, nos da un sentido, nos da un porqué, nos da una motivación. Un nuevo sentido. Exacto, pero no puede ser tu único sentido. Ujú. El nido va a ser más duro mientras menos sentidos hayan en tu vida. Eso es algo que tenemos que tener súper claro. O sea, ahora Diego se ha ido. Te amo, mi amor. Diego se ha ido y entonces yo siento que he parido un nuevo hijo y lo digo tal cual porque los proyectos creativos, las propuestas laborales son cosas que creamos desde este lugar de la energía creadora que tenemos todos. Y comprendamos, por ejemplo, que en tu caso y en el de muchas otras personas también será que tuvieron paralelamente el desarrollo de su carrera profesional, en tu caso la psicología clínica. Totalmente. Y mira, tienes mucha trayectoria en esta área y no es como que se te fue tu hijo y no tienes para dónde mirar. Totalmente. Pero ¿qué pasa con esos padres que realmente no tienen un norte, pierden un poco la brújula después de que sus hijos se fueron? Fíjate que dice el modelo sistémico que cuando los padres no están listos, cuando los padres no han tenido otros sentidos en la vida, pueden llegar a mecanismos, esa es la palabra que utiliza, pueden llegar a mecanismos no tan saludables que hagan que los hijos no puedan volar, que los hijos no puedan vivir una vida. Entonces ahí tú, por ejemplo, te das cuenta estos hombres o estas mujeres que no terminan de irse, que están todo el tiempo conectados como a la tutela de papá y mamá. Si a mi papá y a mi mamá no le gusta, es que yo tengo que decirles a mis papás. Un caso, el otro día llegó una paciente, Clara María, la mujer tiene 44 años, y realmente estaba sin poder decidir cómo casarse con su novio, con quien ya tenía algún tiempo, porque ¿qué iba a pasar con sus papás? Pero ahí hay como una inversión de roles. Estos padres le han dado a esta chica una responsabilidad que no es la de ella. O sea, la responsabilidad de los hijos no es proveer como un padre o una madre, sí cuidar a los padres. Es un tema de agradecimiento, de gratitud, pero no dejar de vivir para cuidar de. Y no estábamos hablando de unos padres de 80, 90 años, estamos hablando de unos padres de 66, o sea, había ahí, o sea, hay juventud a los 66. Totalmente. Hay cosas que todavía puedes hacer, pero claro, probablemente estos padres nunca tuvieron noción de cuán fuerte era el mandato de no te vayas, estás más segura en la casa, te necesito aquí, ¿yo qué voy a hacer sin ti? El apego. Totalmente es un apego no saludable, que no mueve, no lleva a la realización de una vida de este hijo protagonista. Y ahí viene también, mira que interesante que lo pongas sobre la mesa porque cuando yo no estoy todavía en esa etapa, pero digamos que me lo puedo llegar a imaginar, parte de la realización como padre es saber que lo preparaste con las herramientas suficientes para que el momento en que abra sus alas y salga a volar No pueda se nos tener caiga. exacto, tenga un buen vuelo. Claro. Entonces, con esa metáfora y en ese sentido, creería yo que el nido vacío también puede tener un justificativo racional que te diga, ok, te duele, pero mira el trabajo que has hecho. Se pudo ir y está empezando a cumplir sus sueños, empezando a vivir su vida. Totalmente. Y ahí es cuando la razón mueve un poco también al sentimiento y dice, lo dale. regula, más que Sí. moverlo, lo que hace la razón, lo que pasa en ese momento es que hay una regulación. O sea, cuando mi hijo dice, porque además él hizo los trámites solo, ¿no? Entonces me dice, ya estoy listo, me voy.
yo me quedé como, yo estaba segura que no se iba a ir, Clara María. O sea, yo estaba segura que él no se iba, porque yo conozco a mi hijo. Pero cuando vi que todo estaba listo, me quedé como de una pieza. Una parte de mí no sabía qué hacer y le dije, bueno, es lo que tú has decidido. Por supuesto, yo como que no pasaba nada, es lo que tú has decidido, me da mucho gusto, yo voy a festejarte. Y recuerdo que me quedé como con el corazón latiendo, porque un poco era, es lo que tú hiciste. Claro. Tú hiciste un hijo libre y ahí está. O sea, siempre te quejaste de que le falta un poquito de empuje, no concreta las cosas, pero mira, lo hizo solo. Es lo que tú hiciste. En su tiempo. Exacto, en su propio tiempo. Y en el momento en el que él decidió. Claro, preciso. a su ritmo y acorde a su necesidad. Así es. Ahora vamos a algo que entiendo que sucede y es cuando los padres tienen, tú dijiste, se me saltaba un poco el corazón, pero eso es tal vez una respuesta inmediata natural. Ante una sorpresa y natural. Pero ¿qué pasa cuando ya empieza a haber una sintomatología física, emocional y psicológica más fuerte por la partida del hijo de la casa? Si tenemos un niño o un joven que no ha logrado diferenciarse de papá y mamá y comprender que lo que le pasa al papá no es lo que yo quiero que le pase, sino lo que el papá ha decidido que le pase y de algo de lo que el papá o la mamá se tiene que hacer cargo, este niño va a regresar, este joven va a regresar. Pero si tenemos a un joven que ha vivido un proceso saludable de separación de su familia, él va a poder mantenerse en su deseo, en este protagonismo de su vida, conectado con sus padres. Okay, comprendiendo que cada uno de nosotros es responsable. Y por supuesto, estos padres, con un grado de conciencia, ojalá, sí deben cuestionarse, ¿cómo así es que todo se me afloja? ¿Cómo así es que todo esto me pasa si se ha ido? Okay. Hay una parte del documento en el que te envié, en el que yo decía, si yo no me preparé, si yo no confío tanto en el trabajo que yo hice, me va a costar más. Claro. Porque voy a dudar todo el tiempo, más que de mi hijo, de mi propio trabajo, y eso duele. ¿Okay? Y tal vez hay errores, Clara María, pero eso no quiere decir que no vamos a hacer que no se vaya. Eso quiere decir que tenemos que trabajar nosotros para darle el ejemplo a ellos de cómo puedes resarcir, de cómo reparas un error, de cómo te decides hacerlo no sin miedo, sino a pesar del miedo. Y creo que es un desafío después como padres saber que puedes acompañar a tu hijo ya no dentro del mismo hogar, tal vez no con el conocimiento en la totalidad de las situaciones que tu hijo vive, porque ya de adulto pues no te lo cuenta todo, tiene sus propias experiencias, está viviendo esos cambios, esas transformaciones, esos aciertos, esos errores, y tú como padre debes de estar ahí para acompañarlo, más no interferir. Así es. Y eso también debe ser muy difícil de aceptarlo, o sea, y de lidiar con eso. El otro día una mamá me decía, pero es que yo la veo que sufre, entonces yo le digo que termine, pero no va a terminar nunca, no porque la mamá se lo diga, sino porque la chica es la que tiene que sentir su propio sufrir. A su tiempo, correcto. Exacto, para poder decir sí, esta no es la relación que quiero. Pero como padres, el trabajo de ver a nuestro hijo sufrir o de ver a nuestro hijo equivocarse es poder nosotros sostenernos con esta presencia de aquí estoy, si me necesitas puedes venir a llorar a mi pecho, hijito, aquí está mi regazo, y no ir a interferir para que no le pase. Claro, sabiendo que el consejo, la recomendación, la compañía, el afecto siempre va a estar por parte de un padre. Siempre. Pero es distinto ir por el consejo, ir por la recomendación que ir haya a una invasión, ¿no? Exacto, porque si voy y te busco y me meto, te invado. Quiero yo decidir por ti, y ya no estamos en ese momento. Cuando el joven se emancipa, que es a la entrada de la adultez, el adulto joven, él no necesita que yo vaya a invadirlo, él necesita que yo lo respete, porque además así le voy a enseñar, yo como padre, a seguirle enseñando que así es como funcionan las relaciones, que en las relaciones nadie tiene por qué invadirte ni decirte qué hacer, que tú tienes que decidir, que tú tienes que equivocarte, y que la persona que tú decidas que te acompañe tiene como función estar junto a ti. Incluso así es como se establecen las relaciones saludables. Sí, estamos conversando con María del Carmen Rodrigo sobre el nido vacío y la pregunta es cómo prepararse. Entonces me gustaría que concluyéramos esta conversación con que nos dijeras algunas recomendaciones de esa preparación. ¿Cómo miro a ese momento y digo, tú dijiste, no es que no me va a doler, pero puedo estar más listo? Totalmente. Entonces, algunas recomendaciones.
Disfrutar el tiempo. Una de las cosas que más me impactó fue que de repente tuvo 19 años. O sea, para mí seguía teniendo 10. Y de repente tuvo 19. Entonces, disfrutar todo el tiempo que pueda. Y disfrutar el tiempo no quiere decir darle gusto en todo. Quiere decir estar presente, verlo crecer. ¿Ok? Otra cosa que puedo hacer es como padre revisarme. Como padre o como mamá revisarme. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué le estoy enseñando en este momento de su vida? ¿Qué quiero que aprenda en este periodo de la niñez, en este periodo de la adolescencia? ¿Cuáles son los valores de nuestra casa? Como verlo, yo a veces digo, ver a la familia como una empresa. Si tú tienes un empleado, tú sabes qué decirle a tu empleado. Estos son los valores, aquí no se hace esto, así es como me gusta que usted lo haga. Es igual, con los hijos es igual. También es importante preguntarme, esta relación que tengo con mi hijo, ¿desde dónde va? Con mi hijo, con mi hija, ¿desde dónde va? ¿Desde el miedo? ¿Desde la cercanía auténtica? ¿Desde una intimidad afectiva? ¿Desde dónde estoy parado yo como padre frente a ti o como madre frente a ti? ¿Ok? Motivarlos a irse. A veces, y motivarlos, Clara María, desde un lugar de respeto. Yo muchas veces escucho que los padres dicen, es que yo quiero que seas feliz. Por Dios, pero es que qué gran responsabilidad ser feliz. La vida no es solo ser feliz. Claro, y qué gran responsabilidad eso, ¿no? Totalmente, o sea, dígale a su hijo, yo quiero que vivas tu vida, yo quiero que tomes tus decisiones, quiero que sepas que si te equivocas estoy aquí. Pero no le digas que sea feliz, porque realmente es una carga muy pesada, ¿ya? Entonces creo que esas son maneras de irnos preparando individualmente. Ahora, como pareja, eso, ¿no? Enriquecernos como pareja, no como padres. Porque una de las cosas que pasa es que una vez que los hijos se van y quedan dos padres dentro de la casa, si ahí no hubo una pareja, se acabó nuestro proyecto. Ya entregamos nuestro proyecto, que era el hijo. Ese es el proyecto de la paternidad. Claro. Pero no es lo mismo que el proyecto de la pareja. Entonces hay que enriquecer la pareja. Hay que darse el espacio para seguir siendo un hombre y una mujer, tú y yo, como compañeros. Y no solo los padres de nuestros hijos. Muy interesante todo esto que hemos conversado, María del Carmen. ¿Cómo prepararnos para el nido vacío? Y me incluyo. Aunque falta mucho todavía, pero es que pasa volando el tiempo. Te lo juro. O sea, yo un día dije, tiene 19, se está yendo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Cómo no dormí más noches con él? Eso es algo que a mí me costó full. Claro. ¿Cómo no dormí más noches con él? Bueno, así es la vida de la maternidad y la paternidad, la experiencia, el aprendizaje constante, y también en esta experiencia del nido vacío llega el nuevo descubrimiento, el descubrimiento de ti en esta etapa de tu vida. Porque hace 19 años llegó Diego a tu vida y eras otra María del Carmen. Totalmente. Y ahora, 19 años después, pues eres una nueva persona. Así es. Con nuevos aprendizajes, y así nos va a tocar a cada uno de nosotros. Muy interesante. Son las 2:33 p.m. y hemos conversado con María del Carmen Rodrigo. María del Carmen, si alguien quiere hacerte algún comentario, ¿tienes una red social donde de pronto recibir esos comentarios o preguntas? Siempre pueden escribirme a @tomateconcalma o @María del Carmen Rodrigo H. Perfecto. Gracias por compartirnos este tema hoy.